Estamos en pañales porque, por citar cifras, menos del 1% se dedica a ciencia y tecnología en este país. De tal manera que parece que no hay conciencia. Cuando otros gobiernos y instituciones, etcétera, plantean del PIB un 4,5% para ciencia y tecnología, como es en el caso de Israel, el caso de Holanda, Francia, Alemania, etcétera, que son países del primer mundo, ellos sí tienen conciencia hacia dónde vamos. Nosotros parece que todavía no tenemos conciencia, pero son problemas que nos van a golpear y de manera global. De tal manera que si no hay conciencia dentro de los diferentes actores sociales en Chile, desde fuera nos van a recordar de que estamos en problemas. Yo creo que lo primero es recordar una cosa, que el hecho de no cumplir efectivamente con las metas que se proponen generan una deuda social. Y esa deuda social implica como contrapartida beneficios y ganancias, aunque no aparezcan en las contabilidades de las empresas que están allí, de todas maneras. De tal manera que la primera tarea es la recuperación de esa deuda social. ¿Cómo se recupera? Yo pienso a través de un salario social. El salario social significa que hay que reconocer que efectivamente la formación del trabajador implica costos, y esos costos la sociedad tiene que darse cuenta que existen. No es el mercado que va a recordarnos que el precio que se está pagando en el mercado es el precio del valor del trabajo. Esa es la primera cosa. Pero segundo, no se puede pagar algo que efectivamente no se esté realizando en el mercado. De tal manera que ese parámetro tiene que ponerse frente al otro parámetro que significa la productividad. Si nosotros queremos hacer crecer las remuneraciones, tenemos que hacerlo proporcionalmente a la productividad. Pero nada de eso será posible de la manera como se podría teóricamente considerar si no pensamos de que allí están las maquinarias, allí está la robotización, la inteligencia artificial, los blockchains, los sistemas neuronales y todos los algoritmos que ponen en funcionamiento y la posibilidad de manejar la Big Data, como se llaman, todas las grandes estadísticas que existen. Y estamos prácticamente robotizando el proceso económico. De tal manera que para que eso sea posible, el Estado tiene que tener un rol fundamental. Sin eso, el salario social, la productividad, la proporcionalidad con las remuneraciones son sueños. Entonces tiene que crearse lo que yo llamaría un sector de bienes sociales, empezando por los tres bienes sociales, bienes públicos o common goods, como se llama, bienes comunes fundamentales, que son la educación, la salud y la vivienda social. Si no ponemos el paquete en eso, que son los fundamentos de la sociedad, yo creo que estamos muy lejos de iniciar un camino de recuperación social. Tiene que invertirse en esos sectores fundamentalmente, y el promotor de esas inversiones tiene que ser el Estado. Existen recursos para ello. Recordemos que durante la crisis de 2008, que fue una crisis mundial, la de 2008, nosotros trajimos de todos los fondos que teníamos en el exterior dedicados a la sustentabilidad de las pensiones y del desarrollo, eran alrededor de 20.000 millones de dólares, y trajimos unos cuantos miles de millones de dólares para resolver el problema, y la verdad es que esa crisis del 2008 no se sintió como en otras economías, de tal manera que habían recursos. En este momento tenemos alrededor de 15.000 millones de dólares de recursos que están allí. Está asimismo los recursos que debieran emanar del cobre. Digamos que hasta el 2003 las transnacionales no pagaban impuestos, y descubrimos que había lo que se llamaban los precios de transferencia, que impedían que efectivamente la productividad y el mercado del cobre redundara en mayores recursos para el país. De tal manera que los recursos están allí. Una sociedad solidaria implica que exista como regla ética fundamental que entendamos que efectivamente nosotros estamos viviendo con un deber hacia el otro, y que el otro entienda que tiene un deber hacia nosotros, de tal manera que la sociedad funciona en base a necesidades que efectivamente se están cumpliendo, no a través del presupuesto del Estado, sino que a través de un movimiento social que entiende lo que es el otro.
Esto ha sido entendido en la humanidad de diversas maneras. Yo te cito el caso que se conoce, por ejemplo, de la economía kantiana, cuando habla sobre el Dharma. El Dharma es que una casta entiende que está al servicio de la otra casta. Pero ese es un problema que actualmente en la India no se toma así. Porque están en contra de lo que existe en la casta, digamos, que está en sí. Los Harijans, que eran las clases más bajas, ¿no es cierto?, en este momento entienden que tienen toda una situación, una meta, que las nuevas objetivos sociales en el mundo son otros, de tal manera que no estamos en la economía kantiana que se evocaba hace 60 años atrás, estamos en otra cosa, pero ahí también existe solidaridad entre castas, y se entendía según toda la ideología kantiana, pero eso es para decir que existen diferentes maneras de entender la solidaridad, pero es un problema ético. Y hay que entenderlo que en la sociedad existen en esta continuidad, este continuum que tiene el desarrollo del hombre, existen quiebres. Estamos en situaciones en que efectivamente eso puede ser una situación social, como también puede haber violencia dentro de la situación social, y tenemos que entenderlo de esa manera. Es decir, esto no es un continuum de paz, de felicidad, de solidaridad, hay que entenderlo como un continuum de luchas y éxitos y fracasos y derrotas. Ahí está. Y eso justamente todo un paisaje de futuro que hay que entenderlo. Yo creo que es posible, pero hay que dar paso en ese sentido, y ese paso, como yo te decía, está lleno de éxitos y fracasos y derrotas. Y hay que entenderlo como una tarea. No es algo que se recibe desde arriba y que desde arriba se mantiene y que se puede desarrollar fácilmente. No, eso hay que luchar para ello. Y hay que entender que como una cosa concreta, entender esa nueva sociedad como la posibilidad del uso y ejercicio de los bienes públicos, y que implica una nueva sociedad en ese sentido. Entender que esos bienes son públicos, no son privados. Don Héctor, muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista.